Hola, espero que se encuentren muy bien. Eh, Quería disculparme por no estar presente en este 11º Congreso Venezolano de Oncología. No pude viajar desafortunadamente. Inicialmente queríamos conversar de tumores del sistema nervioso central y la interacción con inmunoterapia, al igual que SBRT de columna. Sin embargo, mi charla fue cambiada para hacer una revisión de tratamiento radiante en los tumores del sistema nervioso central en gliomas de grado alto, después de las presentaciones recientes de Astro y Alatro. Decidimos hacer este cambio. Mi nombre es Sergey Castañeda, soy el director médico de SCV Oncology en Miami. Estos son las divulgaciones que tienen que ver con otros estudios no pertinentes para esta charla. Y la doctora Michelle Alonso Basanta, mi profesora de Penn, nos va a permitir utilizar sus diapositivas, sus imágenes, su presentación para hacer este recorrido de la evidencia. Es basado en el Astro Refresher Course del 2023 que hicimos en Bogotá, el cual yo presenté, y ella lo presentó este año en Alatro, en Río de Janeiro. Recién terminamos el sábado pasado. Entonces hablemos de gliomas de grado alto. ¿Cómo los clasificamos? Con la Organización Mundial de la Salud, su clasificación del 2021, no tenemos muy en cuenta cuál es el estado del IDH, si es intacto y tiene ciertas mutaciones, lo llamamos un glioblastoma con UDH intacto. Si está mutado, de acuerdo a las mutaciones que se asocien con él, en el caso de los oligodengliomas, se asocian también con una codeleción del cromosoma 1p, 19q, y se determina que son grado 2 o grado 3. Los otros tipos de gliomas dependen de la combinación de esos factores y de otras mutaciones asociadas. ¿Cuál es el impacto que tiene esto? Aquí para mostrar el estudio de Unruh del 2019, donde vemos claramente que tener un IDH mutado confiere un mejor pronóstico en cuanto a supervivencia global. ¿En qué consiste la metilación del promotor del gen MGMT? Que cuando este gen está metilado, repara el daño hecho por la timosolamida y así hace que el tumor crezca. En cambio, cuando está metilado, este promotor previene esa reparación y en cambio aumenta el impacto clínico y la respuesta a timosolamida. Entonces, tener una metilación es algo positivo, los pacientes se benefician de esta mutación. En el 2004, su aplicación Roger Stupp nos cambió el standard of care que teníamos en radioterapia cuando fue agregado timosolamida concomitantemente. En este estudio se trataron pacientes con glioblastoma que recibieron cirugía y radioterapia con 60 gray en 30 fracciones con y sin timosolamida. El impacto en supervivencia media fue un mejoramiento del 12 a 15 meses. Un poco, pero nos permite empezar a cambiar impactar la supervivencia en esos pacientes. Él continuó agregando con su siguiente estudio que cambia el paradigma, el IF14. En JAMA del 2017 nos presentan que pacientes con glioblastoma que fueron tratados con Tumor Treating Fields, con TTF, cirugía, radioterapia concomitante con timosolamida, con y sin los TTF, el Optune, observaron una supervivencia media de 16 meses a 21 meses. Mucho más significativo clínicamente, probablemente el mejor resultado que habíamos encontrado hasta ese momento en ningún otro estudio. ¿Cómo funciona? El TTF son los campos eléctricos que se ponen por medio de
unos pads en el cuero cabelludo y permite que esa corriente eléctrica con frecuencias específicas hagan un desarreglo mitótico y un arresto mitótico, porque los microtúbulos que se comportan como dipolos no se polimerizan, causan trastornos de la división celular, haciendo que sea normal y llevando a una muerte en interfase. En el estudio como tal, nos presentan el esquema, donde empezaron con radioterapia y timosolamida concomitante, luego fueron aleatorizados a dos brazos, uno que contenía los TTF hasta segunda progresión por un máximo de 24 meses, o la terapia estándar que todavía lo utilizamos en muchos lugares con adyuvancia de timosolamida por 6 meses. Aquí observamos los resultados en cuanto a supervivencia libre de enfermedad. Vemos cómo agregar TTF genera un impacto positivo, igual observado en supervivencia global. Cuando los pacientes no son elegibles a terapia convencional de 6 semanas, pensamos en hipofraccionamiento, y este es el devenir de los primeros estudios solamente con radioterapia hipofraccionada. ROA1 en el 2004 tenía 100 pacientes, comparando 60 Gray en 30 fracciones con 40 Gray en 15 fracciones, con márgenes los clásicos de 2 a 2.5 centímetros de margen de GTB a CTB. Y acá, como pueden ver, hay un solo volumen. En cambio, en el 60 en 30 son dos volúmenes, que es el esquema de RTOG. Pacientes elegibles tenían más de 60 años, con un Karnofsky más del 50%. Se observó con el brazo estándar de 60 Gray una supervivencia mediana solamente 6 meses, que desafortunadamente lo vemos muchas veces. Y no fue diferente cuando se comparó los 40 Gray en 15 fracciones, lo que se determinó que es una opción válida como alternativa. En Nordic, el estudio en el 2012 estudió ahora 3 brazos. En este caso compararon pacientes con glioblastoma multiforme con más de 60 años y un estado funcional ECOG 0 a 2, casi 300 pacientes, brazo 1, timosolamida solamente, brazo 2, radioterapia hipofraccionada con 34 Gray en 10 fracciones, en este caso fue con planeación 3D, comparado con el régimen más convencional de 60 Gray en 30 fracciones, lo mismo en planeación 3D. Se observó una 10% de diferencia en supervivencia a 10 años. La timosolamida sola fue mejor que 60 Gray, pero no fue superior a 34 Gray. Entonces aquí lo vemos, timosolamida es el brazo verde, muy comparable a 34 Gray en 10 fracciones, el cual es diferente en un comportamiento inferior en supervivencia global para los pacientes que recibieron 60 Gray en 30 fracciones sin quimioterapia. Los pacientes de más edad, de los que fueron mayores de 70 años, vemos mucho más significativo las diferencias. Entonces, en este caso, la timosolamida y los 34 Gray sí muestran claramente que son superiores al brazo de 60 Gray en 30 fracciones. ROA2 en el 2015, también aproximadamente 100 pacientes. En este caso tenían 3 grupos elegibles al hipofraccionamiento, a 2 regímenes hipofraccionados. Eran pacientes mayores de 65 años con buen estado funcional, Karnofsky de 80 a 100%, los que se consideraban más débiles, con edades mayores de 50 años, pero con un estado funcional de Karnofsky de 50 a 70%, o los que tenían ambas consideraciones, con edad de más de 65 y un Karnofsky del 50 a 70%. Los brazos permitieron 3D y MRT, y los regímenes eran 40 Gray en 15 fracciones comparados con 15 Gray en 25 Gray en 5 fracciones. No se permitió quimioterapia en este estudio,
y los volúmenes de GTB-ACTB, la expansión eran de 2 centímetros. Vemos que no hay diferencia entre esos dos regímenes en términos de supervivencia global. Siguiente estudio que nos compara opciones de hipofraccionamiento, pero en este caso ya añaden la timosolamida, fue Perry en el 2017, donde pacientes con glioblastoma mayores de 65 años, en este caso una muestra más significativa de más de 500 pacientes, fueron aleatorizados a 2 brazos. Radioterapia solamente, con 40 Gray en 15 fracciones, o el mismo régimen y se le agregó concomitantemente timosolamida. Las expansiones son más acordes con mi práctica y la de otros centros de GTB-ACTB de 1.5 centímetros en la cavidad y de 5 milímetros del PTB. En este caso es 3D y no se permitió MRT. Lo importante es que con esa prescripción no se permitía que más del 100% de la prescripción de dosis llegara a los ojos, nervios ópticos, quiasma o el tallo cerebral. ¿Qué vemos acá? Que en términos de supervivencia global, radioterapia concomitante con timosolamida en este fraccionamiento de 40 Gray en 15 fracciones fue superior a radioterapia sola, avalando el uso de la terapia combinada en estos pacientes. ¿Qué hacemos en este momento? En muchos centros tratamos con 60 Gray en interfracciones o alternativamente en 1.8 Gray por fracción para una dosis muy similar, cerca de 60. Se puede hacer con Boost, los que lo planeamos basado en la RTOG, que es el más común en Latinoamérica, con consideración de que a veces 54 Gray se hace una disminución de dosis si los volúmenes son muy grandes, en el caso que haya gliomatosis. Entonces, en pacientes con estatus pobre o con más edad, hipofraccionamiento con meta de terminar de 2 a 4 semanas es una buena opción y las dosis pueden ser de 34 en 10 o 40 Gray en 15 fracciones. La alternativa es hacerlo mucho más hipofraccionado, con 25 Gray en 5 fracciones, y se puede considerar en pacientes más débiles, con edad, con tumores más pequeños en los cuales el curso más largo no sería tolerable. RTOG 1205 nos permite evaluar el glioblastoma recurrente en 170 pacientes, y en este caso la pregunta era si agregar radioterapia a bevacizumab mejoraba sobrevida supervivencia. En este caso el esquema fue de 35 Gray en 10 fracciones, nos permitía comparar en términos de supervivencia global. No hubo diferencia, pero se observa una mejoría, un mejoramiento en la supervivencia libre de enfermedad con la combinación de radioterapia y bevacizumab. Por eso lo seguimos utilizando tal vez como primera línea para recaídas. Hablamos de pseudoprogresión, un fenómeno muy importante clínicamente, porque cuando los tumores, la parte con realce en el T1, en la resonancia, empieza a crecer de tamaño después de tratamiento, no sabemos si corresponde a una pseudoprogresión, en caso de que mejore sin tratamiento, o estamos lidiando con una progresión real. Entonces la única manera de saberlo es retrospectivamente cuando miramos esos casos. Pero bueno, vamos a hacer un ejemplo acá. Ocurre en el 10 a 30% de los pacientes, se asocia es mucho más frecuente, hasta 2/3 partes de los pacientes con promotor metilado, el del gen MGMT. Se observa en el realce después de la resección, disminuye con radioterapia y luego en el seguimiento de 4 meses hay un aumento de nuevo con un poco de edema vasogénico. ¿Por qué sabemos que es pseudoprogresión? Porque en el siguiente scan a los 6 meses se observa disminución del tamaño sin ningún tratamiento específico. Aquí están los criterios de Rano para hablar de recurrencia. Los pueden mirar como referencia. ¿Y qué hemos hecho adicional con tratamiento sistémico? Tal vez esta es la única parte en la que hablaré un poco de inmunoterapia. Desafortunadamente es un estudio negativo, pero el Checkmate 548 estudió en pacientes con glioblastoma con promotor metilado del MGMT y hicieron la comparación de quimorradioterapia convencional
con y sin nivolumab en más de 500 pacientes. Desafortunadamente, no hubo cambio en la supervivencia global como observamos en este Kaplan-Meier. El NRG, con su estudio BN001, trataron de escalar dosis y es una estrategia prometedora. Sin embargo, en el brazo de intensificación con IMRT no vemos ningún impacto positivo. En este caso, las dosis fueron de 60 Gray en 30 fracciones, comparado con el brazo experimental de 75 Gray en 30 fracciones. Más de 200 pacientes y no se observó diferencia como mencioné. Sin embargo, el análisis del grupo de protones todavía está pendiente. O sea que posiblemente ahí tendremos que mirar en el futuro si hubo un impacto en cuanto a técnica. ¿Cuáles son las recomendaciones de margen? Cualquiera de esas opciones puestas en esta tabla son válidas, tienen evidencia y son buenas opciones. La que yo sigo, la que seguimos en Estados Unidos y en la mayor parte de Latinoamérica, es RTOG con dos fases. La primera fase de 46 Gray en 23 fracciones. El GTB1 es la resección, más el realce en T1 residual, más el flare, el edema. ¿Cuál es la expansión? Se hace de GTB1 2 centímetros para llegar a CTB. Y en algunos casos, si no hay edema, se puede hacer 2.5 centímetros de expansión total. Seguido por el boost, por el refuerzo, para completar los 60 Gray en 30 fracciones. El GTB2 solamente es a la resección con la señal residual en T1 después del medio de contraste. A ese GTB2 se le agregan 2 centímetros para CTB. ¿Existe alguna manera de mirar cuáles son los márgenes que son los más pequeños posibles para tener el mejor efecto de control local y evitar que haya progresión de la enfermedad? Aquí vemos un análisis retrospectivo que nos habla de dónde pasan esas recaídas. Aquí vemos las que son en el campo de radioterapia, distales y marginales. Entonces, el estado actual es para incorporar la infiltración tumoral subdiagnóstica. El GTB se expande de 1 a 2 centímetros para CTB. En mi práctica y en PEN se usan 1.5 centímetros y se hace para tumores de grado 3 y 4. De todas maneras, históricamente se han utilizado la expansión de CTB en un rango de 2 centímetros. Las expansiones de CTB más pequeñas están respaldadas por la literatura y pueden ser apropiadas. Cuando el edema evaluado por T2 o en flare se incluye en la fase inicial del tratamiento, los campos suelen reducirse en la última fase del tratamiento, en el refuerzo, en el boost. Por lo general, el volumen de objetivo del refuerzo abarcará solo el tumor residual, macroscópico y la cavidad de resección. No hay un rango de márgenes de CTB aceptables, es decir, que todos estemos de acuerdo que es lo que se debe hacer, como podemos observar en la tabla que presenté. Y también ambas estrategias parecen producir similares resultados, tanto el IORTC como el RTOG en su manera de hacer las expansiones. Vamos a cambiar ahora a cómo podemos definir mejor el GTB y el impacto que tiene esto en las expansiones y en el desenlace de los pacientes. Entonces, en este caso, por medio de PET con un FDOPA, se hizo una escala de dosis, un escalamiento de dosis a 76 Gray en 30 fracciones. Entonces, ese GTB en PET se le pusieron márgenes y vemos que el porcentaje de pacientes vivos, de acuerdo a si eran metilados o no metilados en el promotor del gen MGMT, mostró de manera favorable para los pacientes metilados esta manera de escalar dosis. Un poco más accesible, un poco más que nos permite utilizar también volúmenes más definidos
con estrategias un poco diferentes. Están las técnicas avanzadas de resonancia, en la cual con series multiparamétricas nos permite hacer un mapeo un poco más preciso del GTB. ¿Y cuál es el impacto en tratamiento? Vamos a observar en los siguientes, en lo que fue discutido ahorita en el Astro del 2024, hace un mes, en la serie educativa de Sistema Nervioso Central. Aquí vimos que pacientes con 35 Gray a 36 Gray, dosis bajas, tuvieron menor supervivencia que los pacientes que recibieron dosis más altas. Este es en el contexto de pacientes que se están reirradiando para gliomas de alto grado recurrentes. Entonces, el mensaje acá es que dosis por lo menos de 40 Gray a 50 Gray parecieran más asociadas con supervivencia global. Cuando hacemos la división en metilación y en mutación del IDH, seguimos observando diferencias, pero obviamente los grupos que más se favorecen son los metilados con el MGMT y los mutados en IDH, como era de esperarse. La reirradiación en gliomas de alto grado recurrente, esto es lo que debemos tener en cuenta. La selección, los que benefician más de reirradiación, cuando se debe hacer esa reirradiación en vez de otros tratamientos, todo esto está por definir. Es mejor hacerlo en un escenario multidisciplinario donde colaboremos con cirujanos y neurooncólogos para definir esos patrones y esos tratamientos, estos regímenes. Las dosis que usualmente se usan son de 35 Gray en 10 fracciones, pero como vimos, las dosis superiores a 40 Gray parecieran más asociadas con un mejoramiento en la supervivencia global. La mejor beneficio es cuando llegamos a un BD10 de 59.47, que se puede conseguir tanto con 50.4 Gray en 28 fracciones como en 35 Gray en 10 fracciones. Y bueno, las opciones que se están explorando son radiocirugía fraccionada o radioterapia estereotáctica fraccionada. Y eso está hablando en el NRG BN010, donde se compara atezolizumab y tocilizumab con fraccionamientos de radioterapia estereotáctica. En este caso son 8 Gray por 3 fracciones para gliomas recurrentes. Entonces, bueno, todas estas son las opciones o digamos el referente que tenemos para tomar decisiones en estos pacientes difíciles de tratar. Ahora, en la conexión con Astro y lo que veníamos hablando de imágenes avanzadas, tanto PET como resonancia, en este caso están haciendo una comparación de esas dos modalidades. En más de 200 pacientes con glioma recurrente, glioblastoma recurrente, fueron aleatorizados a dos brazos. El brazo A fue delimitado, el GTB, con un FPET, y en el brazo B, que fue el control, fue definido con resonancia. Entonces, como pueden ver acá, las expansiones son mucho más pequeñas que lo que tradicionalmente utilizamos en la clínica. En este caso de GTB a CTB, la expansión fue de 3 milímetros y de CTB a PTB de 1 a 2 milímetros. Esa expansión fueron conservadas en el brazo de la resonancia. Que vemos que ambas modalidades son válidas y nos dan la opción de ver una supervivencia global muy comparable de 9 y 9.4 meses respectivamente. El punto primario, que era en este estudio GLIA-A, era supervivencia libre de enfermedad, y también fue bien comparable de 4 a 5 meses en el caso del PET comparado con la resonancia. Entonces, la conclusión es que ambas estrategias proveen la posibilidad de limitar esto dependiendo del acceso a la tecnología que se tenga.
¿Qué vemos de diferente acá? Que esto sí es el mensaje que quiero que nos quede. En el estudio CLIA-A, la toxicidad ocasionada por la radionecrosis es más favorable para el desenlace clínico que cuando hay progresión del tumor. Entonces el miedo de radionecrosis no nos debería prevenir que los pacientes sean tratados, porque sí se benefician. Ese es el mensaje. O sea, ambas cosas son deleterias, pero es mucho más deleterio la progresión, como bien lo sabemos. Conclusión, en este estudio fue el primer aleatorizado comparando dos modalidades de imágenes, el FET-PET y el CMRI, que es un tipo de MRI multiparamétrico, para delimitar el volumen a tratar en pacientes con glioblastoma. En estos 200 pacientes, ambas modalidades fueron equivalentes. Por lo tanto, ambas modalidades pueden ser utilizados. El régimen de 39 Gray en 3 Gray por fracciones también fue demostrado como seguro y efectivo en el tratamiento de estos gliomas recurrentes. Entonces, también podemos hablar de que esos pacientes quienes desarrollaron necrosis tienen muchísimo mejor desenlace clínico que los que progresan. Entonces, en los pacientes, la cohorte que recibieron el PET, como la manera de hacer la vigilancia de hacer la farmacovigilancia, se va a evaluar en otra cohorte. ¿Qué hay en el futuro? Una de las charlas que podemos tal vez discutir en el futuro es esto de Tumor Treating Fields. Es muy prometedor, ya lo hemos demostrado en glioblastoma. Está pendiente la aprobación del FDA para metástasis cerebrales. Acaba de ser aprobado para cáncer de pulmón de no células pequeñas. Y hace 2 años, ya casi 3 años, fue aprobado para mesotelioma. Se está estudiando en otras patologías abdominales y pélvicas, pero la indicación que continúa, que probablemente va a seguir, es la de metástasis cerebrales. Entonces, estén pendientes de esa información y en otro momento la conversaremos. Hay nuevos radiosensibilizadores. Esto lleva estudiando por más de 30, 40 años. Seguimos buscando cómo mejorar los enlaces. La segmentación de los glioblastomas ha mejorado, como miramos con el FET-PET y con las resonancias multiparamétricas. Hay estudios muy prometedores en terapia con vacuna, células dendríticas, bueno, rescatar y utilizar Simimune para controlar la enfermedad. Inmunoterapias, afortunadamente el Checkmate, el estudio que presenté fue negativo, pero se continuará buscando otras moléculas, otras estrategias, y terapias con célula madre o CAR T cells. También es lo que están diseñando estudios y algunos ya están en curso. ¿Qué observamos en Astro 2024 en la sesión de ensayos clínicos? Este estudio habla ahora de tecnología, cómo utilizar MR-Linac para redefinir cómo hacemos los tratamientos de glioblastoma. Ese es el estudio United, es de Sony Brook en Canadá. La manera de evaluar ese estudio era recaídas marginales. Entonces hay que entender qué es una recaída marginal y en un momento les presentar un esquema. Pero el estudio como tal consistió en hacer CTVs en gliomas de alto grado, dado que llevamos más de tal vez 1 o 2 décadas discutiendo cuáles son las expansiones adecuadas. Más expansión es más tóxica, algunos están a favor de ellas, otros están en contra, pero esta es una oportunidad para reducir esos márgenes sin ocasionar un detrimento en el desenlace clínico. Entonces, bueno, es un estudio pequeño donde se van a hacer una comparación del estado de los márgenes, el efecto en calidad de vida y
la supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global. Nada de eso está definido todavía, pero es el primer paso para llegar allá. Entonces la adaptación fue de la siguiente manera. En la fracción 1 se hizo adaptación online de acuerdo a la resonancia con la que se planeó y la anatomía y el enhancement con contraste en la primera, antes de la primera fracción. Entonces fue la primera adaptación online. Luego en la fracción 10 se volvió a hacer lo mismo, fracción 20 y luego un mes después. Entonces, básicamente, lo que se observa en esta progresión de este tumor es que hubo migraciones considerables de los volúmenes inicialmente presentados. Entonces, la migración de más de 10 milímetros en casi el 20% de los casos, y migraciones de más del 15 milímetros en 10% de los casos. Entonces, ¿cómo hacemos cuando los tumores crecen o a veces responden a terapia? Entonces, ahí es la evaluación que se hizo en United, que es un fase 2 de un solo brazo con hemalina con adaptación online para gliomas de alto grado. Entonces, ¿cómo se logró hacer esto? Aquí está el esquema donde habla de los patrones de recaída. Aquí vemos el GTB, este es el PTB tratado, en el momento de la simulación con resonancia. Este fue la recaída y como vemos fue dentro de el PTB tratado. Entonces esta es una recaída en el campo. A diferencia, esta es una recaída distante. Entonces, si este fue el GTB original y este fue el PTB tratado, este hubiese sido el PTB estándar. ¿Qué pasó? El tumor, la recaída, la tuvo por fuera del PTB estándar, o sea que más margen no hubiese prevenido esta recaída. Y acá es donde el estudio se concentra y es hablar de las recaídas marginales. ¿Cómo se definen? Del 20 al 80% en la margen entre el PTB tratado y el PTB estándar, como es en este caso. La recaída ocurrió por fuera del PTB tratado, pero dentro del PTB estándar si se hubiese utilizado. Entonces, el esquema de tratamiento es con simulación con resonancia. Este es el 1.5 Tesla, es la unidad electa. GTB a CTB, la expansión fueron solamente 5 milímetros y se permitió utilizar también la señal de flare. Y de CTB a PTB se hizo una expansión de 3 milímetros. Se permitió hacer la adaptación del flujo de trabajo con el primer día, como antes lo mencioné, en el otro esquema donde se vio la expansión, donde se vio la progresión, y luego una vez por semana, la fracción 6, 11, 16, 21 y consecutivamente. Se le dio gadolinio como medio de contraste en el momento que se hizo la replaneación online. Las otras 4 fracciones de la semana se utilizó con el plan que se hizo. Entonces la adaptación online solo ocurría 1 de cada 5 fracciones. El resultado es que 108 pacientes fueron consentidos, 98 tratados y todos tenían IDH intacto, glioblastomas que tenían IDH intacto. Los pacientes que recibieron curso convencional fueron 59, curso corto 39 y esta es la distribución de metilación. Se hizo un seguimiento por lo menos de un año y básicamente lo que vemos acá es que la reducción en los volúmenes de tratamiento, si nos basamos en el EORTC de 15 milímetros de CTB, fue el 40% y si nos basamos en RTOG, fue una reducción del 71%, bastante significativo la diferencia de volumen. Entonces, bueno, el caso de una recaída, la recurrencia fue marginal, como lo observamos aquí. ¿Y qué observaron? Que en esta cohorte la supervivencia libre de enfermedad fue similar al glio. Glio
es una cohorte contemporánea que nos permite saber cuál si hubiese sido el comportamiento en un grupo de pacientes similar en otro estudio. Entonces, obviamente, la superposición de dos estudios, metodológicamente, obviamente es cuestionable, pero es para mirar cómo se hubieran comportado un grupo de pacientes con características similares. Entonces, queriendo decir con esto que a pesar de que se reduce el volumen significativamente hasta un 70%, esos volúmenes de tratamiento no se trasladan a tener desenlaces con supervivencia libre de enfermedad o supervivencia global que fueran detrimentales para los pacientes. Bueno, en este estudio entonces ya mencioné cuáles fueron la supervivencia libre de enfermedad 7 meses y supervivencia global de 11 meses. Entonces, ¿cuáles fueron los puntos que se discutieron en la sesión? Que es el primer estudio que investiga MR Guided con adaptación semanales online en tiempo real con una reducción significativa del margen. Fue seguro, fue viable y las recaídas marginales fueron muy consistentes con los controles históricos, lo cual da tranquilidad. Hay una disminución dramática del CTB, lo cual se asocia con menos exposición del tejido del parénquima cerebral normal. Y bueno, ¿cuál será el impacto en calidad de vida y en efecto adverso? Está por verse. Y esto obviamente tendrá que ser evaluado en un fase 3, en un estudio randomizado. Otros estudios que involucran esos endpoints sería el United 2 y el United 3. Bueno, entonces, ¿cuál es la meta? En pacientes con glioblastoma multiforme, con glioblastomas, a lo mejor se puede dar menos margen, tal vez 5 milímetros, si se hace imágenes semanales y adaptar. Al menos en ese estudio eso fue viable y fue positivo. Se puede reducir el volumen irradiado, se creería que va a aumentar la calidad de vida y va a mejorar la toxicidad y puede que se haga más reirradiación, no sabemos. Y verdaderamente se necesita el contraste semanal. En ese estudio lo hicieron, pero obviamente eso tiene limitaciones para los pacientes que tengan falla renal o que tengan una incapacidad de recibir medio contraste con esa frecuencia. Oportunidades, obviamente, disminuir las márgenes que no son visibles en resonancia y incorporar otros biomarcadores y radiomics para poder hacer estos planes de una manera más efectiva. Bueno, hasta aquí es esta parte de la charla. Yo quedo pendiente de cualquier pregunta que tengan. Trataré de conectarme a la hora del simposio en caso de que pueda responder alguna pregunta en tiempo real. Bueno, mil y mil gracias. Los saludos de Río y espero que en otra oportunidad sí nos podamos ver en persona y quedo atento de ayudarlos en todo lo que pueda. Espero que tengan un resto de congreso muy productivo y nos vemos pronto.